Si alguna vez te has encontrado revolviendo tu casa entera en busca de tus llaves del coche, sabrás lo fácil que es perder algo sin darte cuenta. Quizás has extraviado tu teléfono, tu billetera o incluso tu paciencia. Pero, entre todas las cosas que han desaparecido en la historia, una de las mayores incógnitas es cómo logramos perder 1.000 millones de años de registros geológicos. Y no, esto no es comparable a encontrar tus llaves en el refrigerador, porque lo que falta aquí es una parte gigantesca del pasado de nuestro planeta, y los científicos aún no tienen claro qué ocurrió exactamente con ese lapso de tiempo. Para ponerlo en perspectiva, 1.000 millones de años representan casi una cuarta parte de la existencia de la Tierra. Sin embargo, los registros fósiles tienen una laguna inexplicable que los geólogos han denominado la Gran Inconformidad. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Vamos a profundizar en el tema para entenderlo mejor. Si comenzaras a cavar en tu jardín en este preciso momento, irías descubriendo capas cada vez más antiguas de la corteza terrestre. Primero, podrías encontrar objetos recientes como una moneda perdida o restos de tecnología obsoleta, luego vestigios de civilizaciones antiguas y, con suficiente profundidad, incluso fósiles de criaturas prehistóricas. Este proceso ocurre porque el planeta está en constante transformación y las partículas de polvo, arena y otros sedimentos se acumulan con el tiempo en un proceso extremadamente lento llamado deposición. Con el paso de millones de años, estas partículas se compactan en un fenómeno conocido como cementación, formando capas de roca sedimentaria. Estas capas se superponen con el tiempo, creando un registro geológico en el que cada estrato cuenta una parte de la historia de la Tierra. Sin embargo, mientras estos sedimentos se depositan y consolidan, los seres vivos cumplen con su ciclo natural de nacer y morir. Cuando mueren, los tejidos blandos suelen descomponerse o ser devorados por otros organismos, pero los elementos más duros, como huesos, conchas o troncos fosilizados, pueden quedar sepultados bajo el sedimento. Con el tiempo, el agua que se filtra a través de estas capas disuelve la materia orgánica y la reemplaza con minerales, formando fósiles, que son básicamente moldes de organismos que existieron hace millones de años. Esos fósiles quedan atrapados en la roca sedimentaria y nos permiten reconstruir cómo era la vida en diferentes épocas. Nuestro conocimiento sobre la evolución de la Tierra y sus habitantes se ha desarrollado a partir del estudio de estas capas de rocas sedimentarias y de los fósiles atrapados en ellas. Cada estrato revela información única sobre la época en la que se formó. Esta disciplina se conoce como estratigrafía, y uno de sus principios fundamentales es la ley de la superposición, que establece que, en condiciones normales, las capas más profundas son las más antiguas. En otras palabras, cuanto más abajo está una roca en la secuencia, más tiempo ha pasado desde su formación. Pero la historia geológica no es siempre lineal ni predecible. En algunos lugares, mientras se forman nuevas capas de roca sedimentaria, en otras zonas la sedimentación se interrumpe. El viento, la lluvia o los movimientos tectónicos pueden erosionar y desplazar sedimentos, eliminando secciones completas del registro geológico. Estas interrupciones pueden durar millones de años y, cuando la sedimentación se reanuda, dejan un vacío en la cronología de la Tierra. Este vacío en la historia geológica se conoce como hiato. Es como si estuvieras grabando una conversación, pero hicieras pausas y retrocedieras antes de seguir grabando. Al final, tendrías una grabación con segmentos faltantes, lo que dificultaría entender el mensaje completo. Cuando estos hiatos ocurren, dejan huellas visibles en la geología. Las nuevas capas de roca no siempre coinciden con las anteriores en textura, inclinación o composición. Estas diferencias marcadas en la secuencia de las capas rocosas reciben el nombre de inconformidad. El concepto fue descrito por primera vez en el siglo XVII por el danés Niels Steensen, considerado el padre de la estratigrafía. Sin embargo, fue un granjero escocés, James Hutton, quien descubrió la primera inconformidad significativa en 1787, mientras exploraba la zona de Siccar Point, en Escocia. Allí notó un marcado contraste entre dos capas de roca superpuestas y denominó este fenómeno la inconformidad de Hutton. Para que te hagas una idea, la capa inferior de roca en Siccar Point está compuesta por depósitos marinos profundos que se formaron hace aproximadamente 425 millones de años. Sobre ella descansa una capa rojiza depositada por ríos y corrientes superficiales hace unos 345 millones de años. En otras palabras, hay un vacío de 80 millones de años en el registro geológico de ese lugar. Este descubrimiento fue crucial para la geología, ya que ayudó a Hutton a desarrollar teorías sobre los movimientos tectónicos y las fuerzas que moldean la superficie terrestre. Algunos geólogos consideran a Siccar Point un auténtico santuario geológico, debido a la claridad con la que muestra las inconformidades y los procesos geológicos que han dado forma a nuestro mundo a lo largo de los milenios. Si te ha fascinado este viaje por los misterios del tiempo y la historia oculta de la Tierra, no olvides suscribirte al canal No Sabías para descubrir más curiosidades sorprendentes como esta. En el año 1869, mientras exploraba
exploraba los impresionantes paisajes del Gran Cañón, el geólogo y explorador John Wesley Powell se encontró con una anomalía geológica que desafiaba toda lógica. En su recorrido, notó una formación inusual, capas de roca con disposiciones completamente diferentes, algunas dispuestas de manera vertical y otras horizontales. Intrigado por esta extraña configuración, Powell decidió nombrarla como la inconformidad de Powell. Sin embargo, con el tiempo, su descubrimiento sería conocido como la Gran Inconformidad de Powell, un nombre que hace justicia a su magnitud y relevancia dentro del mundo de la geología. Lo que hace que esta inconformidad sea realmente extraordinaria se debe a dos razones fundamentales. En primer lugar, no se trata de una anomalía localizada, sino de un fenómeno que abarca todo un continente, extendiéndose por Laurentia, la antigua masa terrestre que constituye el núcleo de lo que hoy conocemos como Norteamérica. En segundo lugar, aunque los geólogos ya habían encontrado otras inconformidades en diferentes partes del mundo, estas solían representar brechas temporales relativamente pequeñas, de solo unos cuantos millones de años. Pero la inconformidad descubierta por Powell desafía todas las expectativas. El menor intervalo de tiempo que separa las capas de roca en esta formación es de unos modestos 250 millones de años, mientras que la brecha más grande se extiende por más de 1.200 millones de años. En otras palabras, un enorme fragmento de la historia geológica de la Tierra ha desaparecido sin dejar rastro, y aún no sabemos exactamente dónde está. Desde el hallazgo de Powell, se han descubierto otras inconformidades similares en diferentes regiones del mundo que muestran la misma inexplicable falta de registro geológico en el mismo periodo de tiempo. Estos hallazgos han llevado a los científicos a referirse a este fenómeno global como la Gran Inconformidad, un enigma geológico que abarca miles de millones de años de historia perdida. Si volvemos al ejemplo del Gran Cañón, encontramos que la roca conocida como arenisca tapeats, que data de hace 525 millones de años del periodo cámbrico, está directamente superpuesta sobre la roca del sótano Visno, que tiene una antigüedad de aproximadamente 1.700 millones de años y pertenece al precámbrico. Esto significa que hay un vacío temporal de 1.200 millones de años en esta formación. Algo similar ocurre en la meseta de Ozark, en Missouri, donde una capa de arenisca de 500 millones de años reposa sobre un lecho de granito de 1.400 millones de años, lo que representa una brecha de 900 millones de años. ¿Qué tipo de proceso geológico podría haber causado una pérdida de registros tan masiva? Una de las teorías que intenta explicar esta desconcertante inconformidad es la llamada Tierra bola de nieve. Esta hipótesis se refiere a un periodo ocurrido hace aproximadamente 650 millones de años, durante la era criogénica, en el que se cree que la superficie terrestre estuvo completamente cubierta por glaciares y capas de hielo. Estos glaciares tenían la capacidad de erosionar masivamente el paisaje, desgastando la corteza terrestre y eliminando enormes cantidades de material rocoso. Se estima que el hielo pudo haber removido hasta 3 millas de espesor de la superficie terrestre, una esfoliación geológica de proporciones colosales. Lo más curioso de todo esto es que las rocas más recientes que se encuentran sobre la Gran Inconformidad en todo el mundo datan del periodo cámbrico. Este periodo es especialmente relevante porque fue el escenario de la mayor explosión de vida en la historia de nuestro planeta. En un lapso de apenas 11 millones de años, entre 541 y 530 millones de años atrás, surgieron los ancestros de casi todas las especies que conocemos hoy en día, incluyendo los primeros peces. Antes de esta era ya existía vida, pero fue en este corto intervalo de tiempo cuando la naturaleza parecía haber recibido un impulso evolutivo sin precedentes. ¿Y cómo se conecta esta teoría de la Tierra bola de nieve con la aparición masiva de vida? Pues bien, cuando el hielo de los glaciares comenzó a derretirse y a liberarse en los océanos, transportó consigo cantidades gigantescas de minerales y nutrientes. Según esta hipótesis, estas sustancias habrían actuado como un fertilizante biológico, creando las condiciones ideales para la proliferación de nuevas especies en el agua, acelerando el proceso de evolución de formas de vida más complejas. Durante más de 1.000 millones de años, la Tierra fue sometida a un proceso de erosión extrema, con sedimentos arrastrados a los mares, transformando los océanos en un cálido crisol donde floreció la vida. Sin embargo, esta teoría sigue siendo un modelo de investigación en desarrollo. Fue propuesta recién en 1998 por el geólogo Paul Hoffman, y a pesar de las evidencias que la respaldan, aún no podemos afirmar con certeza que esta sea la explicación definitiva para la Gran Inconformidad. Después de todo, 2 décadas de estudio parecen un tiempo insuficiente para descifrar 1.000 millones de años de historia perdida. Tal vez, en el futuro, nuevas tecnologías permitan a los científicos llenar las lagunas en el antiguo libro de la historia terrestre, proporcionando respuestas más precisas sobre lo que realmente sucedió. Hasta entonces, la Gran Inconformidad seguirá siendo uno de los mayores misterios geológicos de nuestro planeta. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más curiosidades como
como esta. No olvides suscribirte al canal No Sabías y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.